Muchas bendiciones, mis amadas hermanas. Reciban un saludo desde Ecuador. Mi nombre es Inés Guillén y queremos contarles acerca de nuestra vida, nuestro testimonio y un poco de quiénes somos. Y gracias porque ustedes están pendientes de las necesidades de sus hijos y gracias por las oraciones, hermanas, porque en verdad necesitamos las oraciones. Gaby me pidió compartir un video para poder que ustedes sepan quiénes somos nosotros. Y pues a continuación queremos primeramente presentarles a nuestra familia. Nosotros somos la familia Calixto Guillén. A continuación les presentamos a Hannah. Ella va a cumplir 12 años. Le gustan mucho los juegos extremos. Le gusta mucho divertirse, pero sobre todo le gusta la naturaleza y jugar con los niños, jugar con los animalitos, y ella se divierte de esta forma. Ahora conocerán a Casey. Ella tiene 7 años, le gusta mucho modelar y jugar con sus muñecas. De esa forma ella se puede divertir. Hannah y Casey son muy unidas. La mayor parte de sus actividades las hacen juntas. Y si Hannah hace algo, Casey de igual manera lo quiere hacer. Las dos son muy unidas y damos gracias a Dios porque son niñas que se portan muy bien, muy obedientes y ponen todo su empeño en la escuela para estudiar y salir adelante. A las dos les encanta comer sushi, aunque aquí es un poco difícil de conseguir. En la siguiente imagen estoy con mi esposita y doy gracias a Dios por su vida. También hemos asistido a muchos eventos como Comiban en Colombia, que fue este año, y damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel con la familia Calixto. Quiero contarles acerca de mi testimonio, cómo fue que el Señor nos llevó a Ecuador. Y bueno, cuando yo tenía 17 años conocí al Señor. A los 18 años me fui al seminario bíblico Río Grande, donde estuve con Gaby. Durante el seminario nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un viaje misionero a Ecuador durante 3 meses. Y ahí tuve la oportunidad de estar en un lugar en Macas, que es el lugar donde vivimos ahora. Estuvimos trabajando acá, sirviendo en la iglesia y en las comunidades alrededor, y a mí me tocó estar en una comunidad Shuar adentro, y ahí tuve la oportunidad de conocer a la gente indígena un poco más acerca. En este lugar que ya prácticamente es la selva, llueve mucho y hay muchos ríos, entonces ellos se bañan ahí lavan. No hay drenaje, no hay luz, es todo rústico, caminan bastante para llegar de un lugar a otro. Y bueno, nosotros teníamos que caminar bastante para ir al culto y era hermoso poder escuchar cómo hablaban en su idioma, cómo cantaban en su idioma y cómo predicaban en su idioma. Eso me llenaba bastante. Fue un tiempo bastante lindo el tiempo que nosotros pudimos pasar en Ecuador en diferentes partes como grupo, y bueno, entre este grupo estaba Gaby también y eso fue una bendición. Y bueno, cuando yo regresé, terminó el seminario y yo regresé a mi iglesia en agradecimiento por todo lo que ellos me habían apoyado. Yo le decía al pastor que yo quería apoyar en la iglesia en agradecimiento por un tiempo, pero ya había pasado 2 años y el pastor estaba muy contento de que yo estaba ayudando en la iglesia, pero mi corazón estaba dispuesto a las misiones. Yo quería ir donde estuviera la gente más necesitada, la gente que no conocía al Señor y tal vez nunca iba a escuchar del Señor. Y mi deseo era trabajar en las misiones y buscar alguna forma en que yo pudiera ayudar en alguna parte. El pastor no tenía contacto misionero con nadie. Entonces yo empecé a orar y Dios puso en el camino personas que me fueron involucrando en misiones. Hasta que un día conocí una agencia misionera que a través de ellos yo pude llegar a un pueblo otomí en México, y este pueblo otomí está en el estado de Querétaro.
Ahí yo estuve viviendo un año con 2 chicas más y éramos misioneras en el pueblo compartiendo la palabra del Señor. Asimismo, no había drenaje, no había luz y era un poco difícil de llegar a ese lugar. En ese tiempo yo me sentía bastante contenta de estar realizando lo que Dios había puesto en mi corazón, de ser misionera en un pueblo. Pero una de las muchachas que estaban ahí, ella tenía comunicación con un ministerio que se llama Buenas Nuevas. Y cada año, en el mes de febrero, se une un campamento en Culiacán que se llama Proyecto Culiacán, porque la gente indígena de todo el país viene a la cosecha del tomate, el pepino, el pimiento. Entonces ahí podemos encontrar concentradas la mayor parte de la gente indígena que viene a la cosecha. Y ellos habían creado un proyecto donde les podían evangelizar a la gente todos en un campo de diferentes idiomas a través del Ministerio de Buenas Nuevas. En ese tiempo ellos se regalaban un cassette que era el que les llevaba al plan de salvación y les hablaba de las diferentes necesidades que tenemos para tener a Dios en nuestro corazón. Y ellos evangelizaban a través de ese cassette y presentaban la película de Jesús. Mi compañera ya tenía asistiendo algunas veces a ese lugar y entonces nosotros preparamos un grupo para llevar allá del pueblo y fuimos aproximadamente 8 personas. Cuando estuvimos ahí en el campamento yo realmente me sorprendí bastante porque yo estuve un año en el pueblo. Realmente era difícil aprender el idioma porque aunque uno ame mucho a la gente, el idioma es difícil. Entonces yo decía, ¿cuánto tiempo tengo que pasar aquí para aprender el idioma y para que la gente pueda entender lo que yo les quiero transmitir? Y era un poco difícil y frustrante. En Buenas Nuevas yo me pude dar cuenta que con un solo cassette en ese tiempo o ahora con un CD, yo podía evangelizar a mucha gente en su propio idioma y yo lo único que tenía que hacer es llevar ese pequeño misionero y dárselos para que ellos conozcan al Señor. Entonces yo decía, wow, eso es sorprendente. Un misionero que vive en México, que vivió en México, él fue traductor de 2 o 3 Nuevos Testamentos y Biblias de Oaxaca, del Mixteco de Oaxaca. Él compartió la palabra del Señor y él predicando una vez dijo, nosotros muchas veces compartimos en la iglesia, predicamos y estamos trabajando en un ministerio en la iglesia. Pero ¿cuántas veces se predica el mismo mensaje para que cambiemos? Porque a veces no queremos cambiar. A veces podemos predicar 1000 veces el mismo mensaje si la gente no cambia, tenemos el mismo corazón. Pero sin embargo hay lugares donde nadie va a ir a predicarles de la palabra de Dios y tal vez ellos nunca van a escuchar la palabra Jesús. Y decía, tú quieres ser con quién quieres influir o ayudar a la gente que tal vez vas a estar ahí por años y la gente no quiere cambiar o gente que tal vez nunca va a escuchar del mensaje de Dios. Y a mí me impactó eso porque en verdad era cierto y porque hay muchos pueblos indígenas no alcanzados. Entonces yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero trabajar con Buenas Nuevas porque es un ministerio que puede ser efectivo para llegar a mucha gente que habla otro idioma. Y bueno, ellos me invitaron a ser parte de Buenas Nuevas, eso fue en el 2003. Y después pude ir a Oaxaca. En ese proyecto yo conocí a mi esposo Gustavo y después él también, Dios lo llamó al mismo ministerio y después de un año nosotros nos casamos. Nosotros fuimos a vivir en la ciudad de Oaxaca, estuvimos por 7 años, ahí nació nuestra primera hija, Hanna. Y estuvimos viajando por todo el país en México de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, haciendo grabaciones y haciendo distribución. La distribución hacíamos alcances evangelísticos, con eso era como un folleto que les entregábamos y también presentábamos la película de Jesús. Después de 7 años que estuvimos trabajando en el ministerio, nuestros líderes nos pidieron que nosotros viniéramos a Sudamérica a trabajar. Y ellos querían enviarnos para hacer una investigación acerca de los grupos indígenas en Sudamérica. Y nosotros estábamos contentos de servirle al Señor, pero teníamos en ese tiempo tuvimos que pasar por una prueba muy difícil. Nuestra hija Hanna tenía 1 año y 2 meses, era pequeñita, yo le estaba cambiando en la cama y de repente ella se cayó y empezó a convulsionar. De lo que es de 1 año, 2 meses a 2 años, ella convulsionó bastante tiempo.
y no le controlaban las convulsiones, era un poco difícil y pasamos un tiempo de bastante prueba y bien duro con nuestra pequeña. Y más o menos cuando ella ya iba a cumplir los 2 años, unos 3 meses antes, nuestros líderes nos decían que nos querían enviar a Ecuador, a Sudamérica, a hacer una investigación de los idiomas. Y nosotros decíamos, pues no sabemos si vamos a ir porque nuestra hija está enferma y si ella no está bien no podemos ir allá. Entonces déjenos orar y deje ver que Dios nos muestre y después les decimos, dicen, bueno, no nos contesten nada, vamos a orar y que sea su voluntad. Y bueno, yo y mi esposo oramos diciéndole a Dios que si era su voluntad que le sanara, para que podamos servirle bien en otro país, en otro lugar lejos de nuestra casa. Y fue algo tan increíble porque al siguiente día nosotros fuimos a ver al médico, él nos dio otra medicina y la primera tomada que ella tomó, ella dejó de convulsionar. Y nosotros nos quedamos sorprendidos y sentimos que era Dios que la estaba sanando. Al pasar unos días, mi esposo sintió en su corazón quitarle la medicina porque decía, pues no estamos creyendo en Dios, porque si creemos que es un milagro, ¿por qué estamos dependiendo de una medicina? Y dice, vamos a quitarle. Y yo dije, bueno, regularmente la medicina para la epilepsia no se puede quitar de golpe porque si no vuelve a convulsionar. Nosotros le quitamos la medicina y ella no convulsionó. A raíz de eso les cuento que son 9 años que ella no convulsiona y no toma medicina. En verdad Dios hizo un milagro en su vida. Y entonces nosotros tomamos la decisión de venir a Sudamérica. Estuvimos viajando por lo que es Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay y Panamá, haciendo una investigación de los grupos indígenas por un año. Y después de eso, nuestros líderes dijeron, pues vayan a Ecuador, ahí pueden empezar una base para empezar con las grabaciones. La idea es que en cada país todos los grupos indígenas tengan algo en su idioma. Nuestro ministerio se dedica a los grupos más pequeños porque lo que es Wycliffe, las traducciones de la Biblia, solamente se dedican a los grupos más grandes porque ellos invierten 25 o 30 años y cuando terminan de hacer sus traducciones de la Biblia, ellos ya hay gente que ya no habla el idioma, entonces ellos no pueden hacer eso para los grupos pequeños, solo para los grupos grandes. Y todos los grupos pequeños que hay en el mundo se quedan sin nada de mensaje de la Biblia. Entonces, Buenas Nuevas es el que se enfoca en los grupos pequeños, en los que tal vez nunca nadie va a llegar o nunca va a querer ir a evangelizar a ese pueblo. Entonces, a través de este ministerio podemos hacer eso y bueno, Ecuador estaba enterito de grabar, no había nada del idioma aquí hay más o menos unos 27 idiomas y entre ellos está el quichua, el shuar y algunas variantes de quichua, algunos otros idiomas también. Entonces nosotros teníamos un reto grande porque teníamos que empezar de la nada a buscar a la gente indígena y empezar a grabar. A la actualidad nosotros tenemos ya más o menos un 80% de las grabaciones del país porque ya tenemos 9 años. Y bueno, sí ha sido cosas buenas y de mucha bendición, pero también ha sido tiempos de dificultad. Hemos tenido algunos testimonios que hemos vivido y bueno, vamos a contar un poco acerca de eso también. Yo voy a contar unas cosas que nos pasaron en algunos lugares y mi esposo también más adelante va a hablar. Bueno, quiero contarles que el primer idioma que nosotros grabamos en el Ecuador fue el quichua de Salasaca. Salasaca es un pueblo. Y nosotros llegamos a esta comunidad y conocimos a los traductores de la Biblia. Y con ellos pudimos empezar a hacer las primeras grabaciones. Después, con la ayuda de los hermanos traductores y de la gente que estaba trabajando, pudimos ayudarles a grabar el libro de Marcos completo, así con efectos, como saben grabar la Biblia con efectos y todo eso. Y trabajamos bastante con ellos. Y fue el primer idioma que empezamos, de ahí hicimos algunos idiomas. Había pasado más o menos un año de lo que habíamos hecho la grabación y un día mi esposo venía en el autobús de Quito a Shell. Nosotros llegamos a vivir a Shell, es la ciudad donde Dios puso que viviéramos porque es un lugar céntrico y Dios nos marcó realmente firmemente que ese era el lugar que quería que viviéramos. Y entonces él venía viajando de Quito a Shell en el autobús y estaba hablando con una persona al lado, era un joven,
Y dijo, ¿y tú de dónde eres? Me dijo, soy quichua de Salasaca, pero yo vivo en Galápagos. Galápagos, las Islas Galápagos son muy famosas y allá hay mucha gente artesana que ellos lo que trabajan es en vender es todas las cosas que ellas hacen, sus artesanías. Entonces él venía de Galápagos y dice, qué lindo que vienes de Galápagos. Y dice, ¿y cómo así vienes a visitar a tu pueblo? Y dijo, es que nos enteramos que hay una grabación en nuestro idioma y los de Galápagos me enviaron para yo llevar esa grabación a nuestro idioma porque nosotros no tenemos una grabación en los idiomas. Fue algo sorprendente y fue bien lindo porque él estaba hablando con una persona y él no sabía que estaba hablando con la persona que grabó esos idiomas. Entonces ahí vemos nosotros que siempre trae frutos y resultados. Y mi esposo pudo entregarle a este muchacho CDs en el idioma de quichua de Salasaca y él llevó con Galápagos. Ya al pasar el tiempo, hace como 2 años más o menos, nosotros compartimos ese testimonio a la gente y se enteró por ahí una persona en los Estados Unidos de este pueblo y entró con mucho interés hacia los quichuas de Salasaca. Entonces él dijo que quería enviarnos a Galápagos para que nosotros llevemos CDs en su idioma y que toda esa gente pueda conocer al Señor. En Galápagos viven como unas 2,000 familias que pueden conocer el idioma. Entonces hicimos un viaje donde nosotros pudimos llevar esos CDs hasta Galápagos. Y fue tan bonito porque sin ponernos de acuerdo fue una como Dios dicencia con lo que Dios hace. Fue que pudimos ir con los traductores mismos a dejar a las Islas Galápagos y eso fue una bendición muy grande. Dios hace cosas que a veces ni entendemos ni nos imaginamos y nos lleva a lugares que ni pensamos. Mi nombre es Gustavo Calixto y quiero contarles un poco acerca de las grabaciones. Nuestro ministerio se llama Global Recordings o Grabaciones Buenas Nuevas en español. Nuestro ministerio básicamente consiste en 3 áreas. La primera es la grabación, la segunda distribución y por último el entrenamiento. Ahora voy a contarles un poco acerca de las grabaciones. Como ustedes saben, en el mundo no todas las personas pueden leer. Es necesario que ellos puedan entonces escuchar el Evangelio en su propio idioma. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues nosotros tenemos la idea de que pueden hacerlo a través del audio. Entonces, ellos pueden escuchar las historias de la Biblia. No pueden leer, pero sí pueden escuchar. Buscamos siempre a personas que sean idóneas, con buen testimonio, que sean respetadas en su pueblo para poder hacer estas grabaciones. Lo que nosotros hacemos básicamente es llevar nuestro equipo de grabación, buscar una persona idónea que pueda hablar correctamente su idioma y así transmitir los mensajes. Cada uno de los mensajes que nosotros grabamos contiene el plan de salvación. Cada historia que grabamos exalta a Dios. Cada historia hace que cada una de las personas reconozca a Jesús como su Salvador y la grandeza del amor que tiene para con la humanidad. Una vez que grabamos esas historias, venimos aquí a un estudio como este y editamos la voz, quitamos el ruido a veces de animales, del río, de la lluvia, y entonces una vez que tenemos quitado o que hemos quitado esos ruidos, entonces puede salir el sonido más puro. Nuestra segunda área es la distribución. Nosotros decimos que ahora que tenemos los discos no tienen pies y alguien tiene que llevarlos. Es increíble porque acá en la selva de Colombia o de Ecuador, dentro de la selva la gente tiene DirecTV, tiene pantallas gigantes y entonces ellos tienen DVDs, reproductores de música. Entonces cuando nosotros le damos un disco, ellos pueden escucharlo en su propio idioma
y así reconocer que Jesús es su Salvador. También distribuimos a través de los teléfonos. Ustedes conocen las memorias o micro SDs. En estas memorias nosotros ponemos las historias de la Biblia en su propio idioma y así ellos pueden escuchar en sus teléfonos el plan de salvación. Es increíble, pero las personas que están en la selva son totalmente orales, entonces ellos son capaces de aprenderse una historia rápidamente y poder transmitirla a sus amigos, a sus familias, y es lo que queremos, que cada persona pueda y tenga la oportunidad de escuchar las historias de Jesús en su propio idioma. La otra área que tenemos es el entrenamiento. Buscamos siempre a personas que tengan un llamado de Dios, personas que estén dispuestas a servir al Señor, personas que tengan un corazón por las misiones, y sí hemos encontrado algunas, y gracias a Dios porque por sus vidas, porque ellos están dispuestos a servir al Señor, pero muchos de ellos por cuestiones económicas han dejado el ministerio y ya han buscado un trabajo, porque sí es muy difícil vivir acá en Sudamérica y porque la gente no está dispuesta todavía a apoyar para misiones. En las iglesias con trabajo se junta dinero para sostener a un pastor y es muy difícil sostener a un misionero, pero yo sé que es un caminar de la iglesia y que pronto vamos a ver lo que Dios puede hacer a través de las misiones acá en Sudamérica. Quiero contarles una historia que nos pasó en Colombia. Es un testimonio de un viaje de grabación. Nuestra misión siempre está pendiente de ayudarnos a actualizarnos y darnos todo lo que necesitamos para las grabaciones. Ellos nos dan cursos y así hemos aprendido en cuanto a todo lo que es de grabación. Y estábamos haciendo un viaje de grabación en Colombia. Y un grupo que es no alcanzado en Colombia, que era de muy difícil acceso, era los Singas de Yunguillo, en donde ellos es donde viven, arriba del río. Entonces, ellos, los Singas, es gente que nadie ha podido entrar ahí por causa de que por ahí es el campamento de la FARC, es muy famoso, que tal vez hemos escuchado en las noticias, el campamento de la FARC en Colombia. Nosotros no sabíamos que ellos vivían cerca del campamento de la FARC, donde la guerrilla y todo eso de los narcotraficantes están por allá metidos. Y un día, cuando llegamos a Colombia, la hermana que nos había hospedado en su casa tenía una chica que le ayudaba a limpiar, era su sobrina, y ella era Inga. Entonces, cuando supimos que ella era Inga, fue algo muy, muy impactante, porque dijimos, entonces con ella podemos grabar, grabemos. Y dijo, ¿quieres grabar con nosotros? Sí, y grabamos. Y ya estando grabando, su tía dijo, bueno, dice, ya que hicieron la grabación, ¿por qué no llevamos la grabación al pueblo? Tal vez buscamos más gente en el pueblo para grabar, y nos quedamos sorprendidos. ¿Y cómo? Dice, sí, bueno, ahí no puede entrar nadie más que la familia, pero podemos llevarlos. Yo soy de allá y yo salí hace muchos años, allá tengo mi familia, y si ustedes van con nosotros no les han de hacer nada, porque no pasa nada. Pero nunca nos dijeron nada acerca de que estaba la FARC y los paramilitares, nada de eso, sino que decían que nadie puede entrar si no es familia del lugar. Pero dijimos, bueno, es una buena oportunidad que tenemos, entonces preparamos nuestras maletas con un equipo de grabación, comida, juguetes, y nos fuimos. Fue un viaje bastante largo, que es bien metido en la selva. Viajamos de Bogotá a Mocoa, 12 horas en autobús, de ahí 4 horas en terracería como en un jeep, y después de ahí teníamos que caminar como 10 horas para llegar al pueblo o ir por el río, 3 horas, y después subir una montaña. Entonces ya llevábamos todo, y se supone que ella había hablado con su tío para que llevara caballos para que pongamos las cosas y podamos subir caminando. El rato que llegamos no había nada de caballos, solamente estaba el tío. Y dijimos, sí, ¿qué pasó? No, es que yo pensé que no iban a venir, pensé que me estaban engañando, así que yo no traje caballos. Sí, pero mire, tenemos todo esto que llevar, ¿ahora cómo le hacemos? Entonces venía caminando un señor con un caballo y venía cargado una estufa.
Y entonces ahí le dijo, oiga señor, ¿no nos puede alquilar su caballo para entrar al pueblo? Y dijo, sí. Y bajó la estufa y nos dio el caballo. Después él se subió la estufa al lomo y empezó a caminar con su estufa. Pero bueno, eso fue algo increíble. La hermana que iba con nosotros dijo, yo voy a ir al pueblo en el caballo y cuando llegue yo les mando personas para que les ayuden, ya sea por el río o yo veo cómo hago. Aquí esperen. En ese tiempo la Hannah tenía 2 años de edad y ella estaba con nosotros y decía, me llevo a la niña para que ustedes puedan estar. Y le no, ¿cómo cree? La niña está aquí con nosotros porque no, pues ella se queda aquí. Dice, no, es que miren, puede llover, tal vez ya sea muy noche, ¿qué van a comer? En cambio, ella yo la cuido, le doy de comer y va a estar bien, dice. Yo me la llevo. Y ella insistía mucho en que se llevara a la niña. Y yo dije, no sé, no, la niña se queda aquí. Pero bueno, entre eso que pensábamos, la niña dijimos, bueno, llévese a la niña en el caballo. Y le pusimos una gorra, le dimos un pan y un jugo y se fue con la hermana en el caballo. Y nosotros estuvimos esperando ahí de las 10 de la mañana, eran las 11, las 12, las 6 de la tarde y no sabíamos nada y nos empezó a dar preocupación. Dijimos, ¿cómo así le mandamos a nuestra hija con la hermana y ahora ya es noche y seguramente aquí vamos a pasar la noche y ahora qué vamos a hacer? Y dice mi esposo, vamos a subir caminando, dejemos todo aquí y caminemos. Entonces empezamos a caminar, a subir la montaña. Cuando escuchamos por el río, era un río inmenso, bien ancho, que las piedras eran gigantes, bajaba con bastante fuerza. Y ahí venía la lancha bajando y nos chiflaron y ya dijeron, nos mandó la hermana. Entonces ya bajamos corriendo y ya subimos las cosas a la lancha y era como ir en el mar en contra de la corriente, era bien feo el río. Yo decía, uy, si aquí nos volteamos y nos morimos porque estas piedras eran gigantes. Y bueno, así subimos el tiempo que tuvimos que ir en el río. Cuando nos bajamos, de ahí teníamos que caminar largo y subir una montaña. Y ellos se cargaban las cosas como si nada y yo solamente llevaba una funda y ya llegó un momento que ya no podía caminar. Y después llegó el tiempo de subir a la montaña y yo tenía que subir a gatas, agarrándome de las cosas y no podía llevar nada en la mano. Y cuando iba subiendo pensaba, wow, qué bueno que no traje a Hannah porque yo no iba a poder subirla en esta montaña. Yo, primero, ¿qué tal nos ahogamos en el río? Y segundo, yo no puedo subir esta montaña, era que no avanzaba a agarrarme para subir. Bueno, nosotros llegamos arriba y nos tiramos en el piso y llegamos a la aldea. Y la gente, regularmente aquí en el Ecuador, cuando vamos a la selva, la gente sale corriendo y le recibe y le da gusto que le visite. Es como la gente muy sociable o muy amigable. En cambio, cuando llegamos ahí era lo contrario, la gente corría a meterse a sus casas y nos quedaba mirando en los filitos, en las puertas. ¿Y estos quiénes serán? ¿Qué extraños serán estos? Y sentíamos raro, pero decíamos, no sé, nunca habíamos visto que la gente tuviera tanto miedo y se escondiera. Cuando llegamos a la casa con la hermana, ella ya estaba con Hannah, bañada, jugando, y estaban los niñitos que venían a verla y decían, ay, es la niñita que viene de fuera, está bonita la niñita güerita. Y bueno, pasamos ahí y pudimos empezar a hacer las grabaciones con la gente y todo, y la gente solamente nos miraba bien extrañada. Cuando ya estábamos casi terminando la grabación, vino el sacerdote del pueblo, del lugar, y nos dijo, la gente está preocupada porque ustedes están aquí. Ellos me han enviado para investigar qué es lo que ustedes hacen, a qué vinieron. Entonces ya le contamos que somos misioneros, que hacemos grabaciones con la gente indígena, mensajes de la Biblia. Y él dijo, wow, qué lindo trabajo. Dice, sí, en verdad yo tengo 10 años en el pueblo, soy el padre de la iglesia y yo veo cómo es difícil, la gente no entiende todo lo que yo le quiero transmitir, no entienden porque ellos no hablan mi idioma. Y a mí cómo me gustaría aprender el idioma, pero hasta ahora no lo he podido aprender. Entonces a mí me gustaría repartir su material, cuando lo tengan, dámelo a mí, yo lo voy a repartir. Y dijimos, bueno, gracias. Y en eso viene Hannah y dice, mamá, tengo sed. Y le digo, ya. Y fui y le di agua y dice, ¿y esa niña? Esa niña es nuestra hija. Que ustedes están locos, ¿cómo se atreven a traerle aquí a la selva? Dice, y darle agua de la llave. Sí, no, dice, ustedes son locos. ¿Qué no saben que aquí a media hora está el campamento de la FARC? Es más, ustedes ni siquiera deberían de estar ahí, aquí deberían de irse rápido. Y nosotros ahí era sorprendidos porque no sabíamos que estábamos a media hora del campamento de la FARC.
En eso ya terminamos de hablar. Dice, ustedes terminen de grabar y bajen lo más rápido que puedan porque les pueden venir a secuestrar. Entonces dijimos, bueno, y en eso pasó un helicóptero militar y pasó bien cerquita de donde estábamos, bien bajito de donde estábamos nosotros y se puso adelantito nomás. Y dijimos, si ven, ellos ya se están preparando, es posible que va a haber un enfrentamiento entre los militares colombianos y los de la FARC. Ustedes no tienen nada que hacer aquí, ya váyanse. Y nosotros nos espantamos, el otro día agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Igual así bajamos por el río, yo solamente oraba, Señor, por favor cuídanos que no nos ahoguemos en el río. Y llegamos a la ciudad Mocoa y dice mi esposo, vamos a grabar ahora aquí, busquemos más gente para grabar. Y yo dije, bueno. Pero le preguntábamos a las personas y ellos decían, no, es que no puedo, es que no quiero. Y dijo mi esposo, no, ya no, nadie quiere grabar, vámonos nomás. Y compramos nuestro boleto para ir a Bogotá y nos fuimos. Cuando nos enteramos al día siguiente que nosotros nos habíamos venido, se enfrentaron los militares con la FARC y ellos sitiaron todo Mocoa y no entraba ni salía nadie. O sea, si nosotros nos hubiéramos quedado un día a grabar, nos hubiéramos quedado ahí encerrados entre los de la FARC y con ese enfrentamiento que iba a haber. Y fue algo increíble cómo Dios nos cuidó y siempre nos ha cuidado así de peligros bien tremendos. Y bueno, le dimos gracias a Dios porque no nos permitió quedarnos y nos permitió salir con bien de ese lugar que era tan difícil que ni nos imaginamos a dónde nos habíamos metido. Pero eso era más o menos a finales de octubre, cuando era el 13 de diciembre y ellos seguían secuestrados, como sitiados. Y nosotros teníamos el 13 de diciembre nuestro vuelo a México. Y entonces fue increíble cómo Dios nos ayudó para poder salir de ese lugar con bien y con algunas grabaciones en Inga. Ese es un testimonio que les quiero dar. Y bueno, como ven, sí ha sido difícil, que nosotros hemos estado a veces en lugares donde Dios nos ha guardado y no nos ha protegido de peligros que ni hemos pensado ni nos hemos imaginado. Y Él nos ha protegido en cada lugar que hemos ido, pero también hemos visto su fidelidad y su amor en nuestras vidas. Hemos visto que Él no está pendiente de nosotros y en verdad las oraciones de la gente que está como nuestro equipo de oración, de apoyo, siempre es lo que nosotros nos ha sostenido y nos ha guardado. Por eso creemos que su apoyo en oración es lo más importante que tenemos. Como testimonio quiero contarles de un viaje de grabación que hicimos con el grupo indígena de los Wayuu. Ellos están en Colombia, en la frontera con Venezuela y al norte con el Mar Caribe. Este grupo en realidad ha sido muy marginado porque realmente viven en el desierto, viven entre matorrales. Este grupo indígena, ellos se sienten aislados, se sienten amenazados y sobre todo tienen una muy baja autoestima. Cuando nosotros fuimos a grabar con ellos, el viaje fue ir a Bogotá, que es la capital de Colombia. De ahí tomamos un avión 3 horas. Llegando al lugar tuvimos que tomar un transporte por 3 horas más. Y llegando a un lugar que se llama Manaure, de ahí tomar una moto 1 hora. Entonces realmente es muy difícil llegar con ellos. En este lugar solamente llueve un mes al año. Y ellos tienen que recolectar el agua para los 11 meses restantes. Ustedes saben, aunque viven en el mar, pero ellos no pueden consumir el agua del mar. Cuando hacemos las grabaciones siempre buscamos a una persona que esté dispuesta a grabar y damos gracias a Dios porque encontramos a un hermano, el hermano Nafer, que estaba muy dispuesto a hacer estas grabaciones y sí, gracias a Dios pudimos empezar y trabajar con el hermano, pero el hermano cada día nos preguntaba, hermano, ¿cuándo vamos a terminar? Y yo había planeado la grabación por lo menos para 10 días. Entonces yo le decía, no sé. Y cada vez que me preguntaba le decía, no sé. Y la razón que yo le decía no sé es porque muchas veces, por la experiencia que he tenido en otras grabaciones, cuando yo les digo en 3 o 4 días,
Entonces ellos piensan, bueno, voy a ir a sembrar, voy a ir a cuidar mis animales y cuando yo regrese, entonces seguimos trabajando. Entonces por esa razón les digo, no sé. Entonces una mañana me levanté y ya habíamos terminado las grabaciones. Al levantarme sentí una desesperación de ya irme. Y era una desesperación tremenda porque llegó hasta ser como angustia. Y yo le dije a Nafer, ¿sabes qué, hermano? Me tengo que ir, ya no puedo estar más aquí. Y él me dijo, pero ¿por qué tanta prisa? Yo te preguntaba cada día porque queríamos matar un chivo para poder compartir contigo. Y yo le decía, no te preocupes, yo me tengo que ir, llamemos una moto. Entonces llamamos a la moto, vino la moto a recogerme para llevarme al lugar que se llama Manaure. Y cuando íbamos en el camino, encontramos una camioneta negra que iba cruzando. Y yo sí vi la camioneta negra, pero yo pensé a lo mejor va a hacer algún trabajo, a recoger animales, porque ponen en venta los animales. Pero agarré y me seguí. Seguí mi camino y tomé el autobús, llegué hasta el lugar, tomé mi avión, me regresé a Ecuador y aparentemente no pasó nada. Al año que yo regresé para poder hacer la distribución de los discos, el hermano Nafer va y me abraza y me dice, hermano, doy gracias a Dios por tu vida. Hermano, doy gracias a Dios que estás bien. Y yo me sorprendí y yo dije, ¿a poco le da mucho gusto que yo haya regresado? Entonces dice Nafer, hermano, tienes que escucharme, dice, tengo una historia que contarte. Y yo le digo, sí, dime. Y entonces me empieza a contar, dice, ¿te acuerdas el día que tú te fuiste cuando tú tenías mucha prisa por regresarte ya a tu casa? Dice, ese día tú saliste temprano, mandamos por la moto. Y cuando tú te fuiste por la moto, quiero preguntarte, ¿encontraste una camioneta negra? Y yo le dije, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa camioneta? Dice, pues tú te fuiste. Dice, yo creo que subiste al autobús, te fuiste, llegó la camioneta aquí a nuestra casa. Dice, preguntando, ¿dónde está el señor Gustavo Calixto? Dice, y yo me di cuenta, estos hombres son malos. Y le dijimos, no, él ya no está aquí, se acaba de ir. Se fue y no sabemos qué rumbo tomó. Y me dice Nafer, ¿sabes qué, hermano? Ellos te querían secuestrar. Ellos eran de la guerrilla, te querían secuestrar y sabían que tú estabas aquí. Y yo doy gracias a Dios que te fuiste rápido y que ellos no pudieron encontrarte, aunque se cruzaron, pero yo creo que Dios cegó sus ojos. Y esta es una de las historias donde hemos visto la mano de Dios, el poder de Dios, cómo Él nos ha sostenido y nos ha liberado, porque imagínense un secuestro, qué hubiera pasado con nuestra familia, con mis hijas, con mi esposa. Yo creo que sería algo muy duro, pero Dios nos libró y nos cuidó, y yo puedo decir hasta este momento Dios ha sido fiel, Dios nos ha cuidado y sobre todo que Él nos sostiene de su mano, y cada vez que hemos necesitado Él ha mandado ángeles para que nos cuiden y nos bendigan. Una de las pruebas por las cuales hemos pasado este último tiempo es con Hannah. Janita, como les decía, Dios la sanó de la epilepsia, pero de un tiempo para acá nosotros empezamos a notar en la escuela que ella estaba batallando bastante. Entonces se vino a nuestra mente que tal vez ella estaba pasando algo en su cerebro o algo estaba pasando. Entonces le hicimos ver nuevamente con el neurólogo pediatra para hacerle una evaluación. Y bueno, efectivamente el doctor nos dijo algunas cosas que en verdad no esperábamos. Y bueno, nosotros no dudamos que Dios había hecho un milagro en la vida de Janita. El cambio de lugar y también de escuela, la escuela donde ellas están asistiendo es una escuelita cristiana, pero es de una educación un poco más alta.
y entonces asimismo es una demanda en la escuela bastante fuerte. Empezamos a notar que por el estrés de la escuela ella no estaba dando al 100%, pero nosotros pensábamos que era porque el año pasado, el tiempo que estuvieron en México, pues ellos tuvieron bastante tiempo que ellos perdieron, entonces sea quiera o no, hay una cierta descompensación de cosas que ellas se quedaron en espacios en blanco que ahora en este año están viendo los niños y solamente están afirmando cosas del año pasado y ellas son partes que ellas no vieron. Entonces nosotros echábamos la culpa a eso, claro que eso ha influido bastante. Pero en realidad Hannah sí, el doctor nos confirmó que ella tiene un problemita, que su cerebro no está funcionando bien al 100%, dice que su parte izquierda está afectada por lo que hubo de las convulsiones y que está teniendo ciertos episodios. Y que ella ahorita está entrando a la adolescencia, va a cumplir 12 años y dice que es un tiempo donde debemos de cuidarla bastante porque si no la cuidamos ella va a convulsionar y si convulsiona ella va a ser de por vida y tiene que tomar medicina de por vida. Que ahorita estamos a tiempo para que ella pueda todavía terminar con una vida normal. A pesar del daño que ella tiene en el cerebro, pues puede continuar adelante. Él nos dijo que nuestra hija no puede tener una vida así como los demás, que ella tiene que tener un programa de inclusión, que para ella no va a ser la escuela. Si ella aprende, qué bueno, y si no aprende, pues no importa. Que lo más importante en la vida de Hannah es que sea feliz y que ella esté tranquila y no esté estresada para que no llegue a convulsionar. Esa noticia para nosotros fue devastadora, fue un tiempo bien duro. El poder escuchar esas palabras fueron muy duras para nosotros. Y saber que tal vez ella no va a terminar una profesión, dijo, deben de ayudarle a desarrollar los talentos que ella puede hacer, si le gusta pintar, si le gusta hacer manualidades, algo que ella se pueda defender después, pero no necesariamente va a tener que ser la escuela. Y bueno, entonces tuvimos que tomar ciertas medidas de cambios en nuestras vidas y reconocer que, bueno, Dios ha sido bueno y pues ella no ha convulsionado, pero es una advertencia porque ella puede convulsionar. Entonces estamos ahorita nosotros tratando de llevar una vida un poco más tranquila, pero es difícil, aunque tratamos de no presionarle a ella, de que ella pueda ser feliz. A la final dijo, ustedes solamente tienen que tratar que ella sea feliz y que esté tranquila. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer y nos ha venido una prueba tras otra. Por ejemplo, no teníamos mucho tiempo de haberle arreglado el carro cuando de repente nos caímos en un hoyo que no se veía, era un hoyo grande y la llanta se rompió, la defensa se volvió a romper y otro gasto más. Entonces es como que en el último tiempo hemos tenido una cosa tras otra y no quiero ir más allá, pero por ejemplo la semana pasada recién nomás el jueves ella estaba haciendo una manualidad y con un cúter ella se cortó la mano y tiene en su manito una herida de 6 puntos. Entonces fue profunda. Entonces nosotros decimos, ay Señor, últimamente sí nos ha llovido sobre mojado, hemos pasado pruebas bastante duras y en especial pues con la vida de Janita. Lo material como sea viene y va y Dios siempre se encarga de ayudarnos y de darnos. Y bueno, el cambio que tuvimos aquí en Macas hemos visto que ha sido difícil, bastante duro, pero no sabemos si es la voluntad de Dios, si que estemos aquí o no estemos aquí, o que seamos valientes y sigamos nomás adelante. Pedimos sus oraciones porque en verdad sí las necesitamos, cada día necesitamos, nosotros creemos que todos somos parte de un mismo cuerpo, somos un equipo. El equipo lo hacemos no solamente los misioneros en el campo, sino lo hacen la iglesia que da, que diezma, que ofrenda a las misiones, también la gente que ora, la gente que tal vez no puede dar y no puede ir, pero puede orar. Las oraciones son muy importantes y nosotros que estamos en el campo y entre las tres partes somos un equipo y nosotros de verdad siempre hemos visto que Dios nos ha protegido, ha sido por las oraciones. Y damos gracias a Dios por su fidelidad y su amor, porque eso es lo único que nos ha sostenido. Y Dios ha sido bueno siempre y qué gusto que
a través de este tiempo vamos a poder tal vez estar más en comunicación, y más o menos queríamos darles a conocer quiénes somos y a qué estamos haciendo, y gracias porque están tomando interés en nosotros y en orar por nosotros. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.